Hola a todos, en el video de hoy lo que se estará viendo será el Estado mexicano. Como a todo Estado, el mexicano lo conforman territorio, población, marco jurídico, monopolio legítimo de la fuerza, cobro de impuestos y soberanía. El territorio, la población, el marco jurídico y el cobro de impuestos son elementos claros a simple vista. A raíz de la independencia, el país tuvo cambios profundos en su conformación territorial, la cual adquirió la extensión actual de 1.972.550 kilómetros cuadrados. Hasta 1963, cuando se dirimieron las diferencias entre México y Estados Unidos de Norteamérica por el territorio del chamizal. Según el artículo 42, el territorio nacional comprende aquel territorio que integran las partes integrantes de la Federación, el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes, el de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, situada en el Océano Pacífico, la plataforma continental y los zócalos submarinos en las islas, cayos y arrecifes, las aguas de los mares territoriales en la extensión y término que fija el derecho internacional y las marítimas interiores, y el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. La fisonomía actual del país es la que se observa en el siguiente mapa, en el que se distinguen las 32 entidades federativas que lo constituyen, 31 de ellas son estados y un distrito federal. Como ya se estudió, en el 2012 la población mexicana es de 112.336.538 habitantes, los cuales comparten un pasado histórico, costumbres y marco jurídico, o cuerpo de leyes que se desprenden de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A este cuerpo de leyes es el único al que la Constitución faculta para ejecutar sanciones legales y es el único facultado para cobrar impuestos en el país. La soberanía es algo difícil de definir, en particular porque, como dijimos antes, un mundo globalizado es un concepto que cambia entre países, personas y en el tiempo. Un elemento que sirve para analizar la soberanía de un país son los tratados internacionales, ya que en estos existe una interacción directa con otros estados soberanos que buscan, al igual que el nuestro, beneficios propios, pero sin ceder su propia soberanía. Entre estos estados, en México destacan los tratados comerciales, ya que han transformado la economía y la vida en el país. México es uno de los países del mundo con más relaciones de libre comercio, cuenta con 12 tratados de libre comercio y con 44 países. Además de esto, tiene más de 30 acuerdos sobre protección, inversión y cooperación económica. Los tratados de libre comercio tienen varios propósitos. A grandes rasgos, buscan aumentar la competitividad de las empresas y el país y por otra parte disminuir los precios finales para los consumidores. Hasta aquí podríamos decir que el Estado mexicano tiene rasgos físicos como el territorio y la población, pero también presenta otros que las acciones de los mexicanos le han dado a lo largo del tiempo. Durante el siglo XX se clasificaba el Estado como federalista o centralista. Hoy se dice que es republicano, federalista, democrático, etc. El Estado monolítico. El nacimiento del Estado mexicano actual está ligado al nacimiento, consolidación y debilitamiento del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Durante los 20 años siguientes al comienzo de la revolución principal, preocupación en los círculos políticos, fuera de conseguir el poder, fue como lograr que la transmisión del poder se diera en un contexto de certidumbre y paz, sin tener que pasar por la violencia de las armas. Fue hasta 1929, cuando Plutarco Elias Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, que se transformaría en un partido de la Revolución Mexicana en 1938 y en Partido Revolucionario Institucional en 1948, que se pusieron en bases para generar cambios en los puestos políticos de poder de manera institucional y pacífica. El éxito de dicho partido y su desarrollo fueron tales que lograron conservar prácticamente todos los puestos gubernamentales por más de 6 décadas. En este sistema había un hombre particularmente poderoso y de cuyas decisiones dependían el rumbo completo del país, el desarrollo de su vida y política interna. Este hombre era el presidente de la República. En este sentido, todo el Estado con su respectivo gobierno y partidos políticos respondían a los deseos de este hombre y de su partido, conformándose un Estado monolítico, de una sola pieza. En este estado monolítico, la división de poderes postulados por la Constitución era una mera formalidad. En realidad, no se aplicaba la tal división a la hora de ejercer el poder, aunque sí existían las diversas oficinas y cargos correspondientes. De la misma manera, el federalismo por medio del cual cada estado de la República es soberano y está representado en sus poderes locales era también una mera declaración, pues no se practicaba en los hechos.
Presidencialismo, gobierno unificado, conformación de un partido de masas, corporativismo, disciplina al interior del partido con algunas de las principales características de este estado, que ayudan a entender cómo puede desarrollarse esta mezcla entre partido oficial y gobierno y cómo llegó a mantener una hegemonía sobre la política nacional por tanto un tiempo y cómo se cambiaron para finalmente despertar el federalismo, la división de poderes y la competencia partidista que tenemos hoy. Esas características se relacionan unas con otras, por lo que es difícil dibujar una línea entre ellas, pero es necesario hacerlo para fines analíticos. Esta imagen lo que representa es la relación de presidentes que conforman el Estado monolítico o sistema presidencialista desarrollado durante el siglo XX. Sistema presidencialista en la Constitución. Una primera y evidente característica del sistema político de nuestro país es que la Constitución de 1857 y luego la de 1917 establecieron un sistema presidencialista. Esto significa que formalmente dotaron al poder ejecutivo o al presidente con mayores atribuciones que los poderes legislativos y judicial, y por ello, naturalmente, gozaba, por medio de la Constitución, de poder al interior del Congreso y de la Suprema Corte. Sin el establecimiento del sistema presidencial, resultaba a todas luces improbable que el presidente hubiera logrado controlar el sistema político por más de 60 años. Gobierno unificado que controla la presidencia. Además del presidencialismo, una segunda característica fue que el gobierno lo ejerció solamente el partido oficial desde la presidencia, tanto sobre el Congreso de la Unión como sobre la Suprema Corte. El poder del presidente sobre el Congreso osciló entre extremos. Durante el gobierno de Benito Juárez, el Congreso era tan poderoso que desapareció el Senado, pero al hacer esto, la Cámara de Diputados opuso tanta resistencia a Juárez que se optó por volver a tener un Senado, simplemente para que hiciera frente a a los combativos diputados. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el Congreso llegó a estar supeditado completamente a lo que el general Díaz deseaba. Al fundarse el Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 1929, el Congreso era la arena principal de las batallas al interior del partido, e incluso dejaba ver cómo el presidente no controlaba por completo a todos los grupos y líderes del partido. Fue al finalizar el sexenio de Lázaro Cárdenas cuando el presidente tuvo por fin un control virtualmente completo dentro del Congreso, y que se logró al sometimiento de la división de poderes establecidas en la Constitución. No solo el Congreso se supeditó al Poder Ejecutivo, sino que por medio de este también los jueces de la Suprema Corte pasaron a responder al partido y al presidente en turno. Esto terminó por anular por completo la división de poderes establecida en la Constitución. Se llegó a un punto tal de querer subordinar a los jueces al Poder Ejecutivo con el periodo de Lázaro Cárdenas. Se modificó la Constitución para que los ministros de la Corte fueran removidos cada 6 años, cuando el presidente termina su mandato, y para que el presidente contará con un poder judicial que le fuera favorable. Esto para el presidente entrante. Este sometimiento de los otros dos poderes llevó a que el presidente pudiera mandar sin ningún contrapeso. En 1994 se restableció el mandato vitalicio de los ministros, regresándole a la Suprema Corte de Justicia cierta independencia de los otros poderes. En 1994 se llevó a cabo una reforma que le dio a los ministros de Justicia un mandato de 15 años que se mantiene hasta hoy. El PNR, el PRM y el PRI mantuvieron el control de ambas cámaras del Congreso por más de 60 años. Fue hasta 1997 cuando el PRI no ganó por primera vez más de la mitad de las diputaciones, 239 de 500, equivalentes al 47.8%, lo que obligaría por primera vez al presidente a negociar sus propuestas y las de su partido con personas ajenas al mismo. En este momento que la división de poderes establecida en la Constitución se activa con la Cámara de Diputados, siendo un contrapeso al Ejecutivo. Partidos de masa. Un elemento más del Estado monopolítico fue la presencia de un partido de masas en el poder. El actual PRI nació como un partido corporativista. Desde la presidencia de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, aún antes de que se formara el PNR, su grupo político, conocido como los sonorenses, ya contaba con el apoyo de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, y el sindicato de obreros más importante del momento. Al formar el PNR, se integró al partido, aunque por algunos años este sindicato tuvo su propio partido político, el Partido Laborista Mexicano.
al que posteriormente también se integraron la Confederación de Trabajadores de México, CTM, el Sindicato Petrolero, la Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. A partir de estos grupos, el PNR, PRM, PRI se organizó a partir de estos sectores. Originalmente fueron cuatro: obrero, campesino, popular y militar, aunque durante los primeros 20 años del PNR, PRM, PRI se lograron politizar y profesionalizar el ejército, por lo que el día de hoy solo quedan los primeros tres. En palabras de Gonzalo Casanova, en el caso de las organizaciones obreras se distinguen aliadas de enemigas. A las direcciones obreras se les otorga concesión tal vez más viable por la forma en la que se procura acercarlas al bloque gobernante. Se les controló enfrentándose a sus bases y apoyando a bases en su contra, incluso a las organizaciones autónomas de trabajadores. Esto permitió un control político de líderes y trabajadores. El PNR, PRM, PRI no permitían durante décadas autonomía sindical y los únicos sindicatos que obtenían lo que pedían, y no siempre, eran aquellos aliados al régimen, lo que permitió mantener controlados a los obreros, campesinos y clases medias por gran parte del mandato del PRI. Disciplina al interior del partido. Otra característica esencial para entender el funcionamiento del sistema político mexicano del siglo XX, y en particular de 1929 en adelante, es la disciplina partidista. Aun si el partido del presidente ganara toda la posición política, pero los gobernantes legisladores y demás actores del partido no cataran lo que el PNR, PRM, PRI les exigía. El presidente no hubiera podido ser tan poderoso como llegó a serlo. Una de las razones por las que era difícil no serle fiel a un partido era por la prohibición de la reelección, ya que al quitarla se destruyó el interés del legislador de actuar a favor de sus representados, que podrían volver a votar por él si hacía un buen trabajo. Y ahora el legislador solo votaría en función de lo que quiere su partido, ya que será este el que le brinde la candidatura para otros puestos, ya que no puede repetir en el que está y por el que el electorado lo conoce, según Daniel Cosío Villegas. La clave para entender la subordinación del Congreso al Ejecutivo era la prohibición de la reelección. Facultades metaconstitucionales del presidente. Las condiciones mencionadas anteriormente permitieron que el presidente ejerciera los denominados poderes metaconstitucionales. Estos se reúnen en que el presidente era también el jefe del partido, lo que le permite nombrar a los candidatos a puestos de elección popular, al jefe formal del partido, a su gabinete y a todos los puestos de la administración pública, así como designar y promover gobernadores e incluso designar su propio sucesor a la presidencia. Esto ocasionaba que todos los políticos debieran sus carreras al presidente. Hacia finales del siglo pasado, el PNR, PRM, PRI tuvo que comenzar a conocer apertura en el sistema de partidos para evitar que la oposición se saliera del sistema. Al partido le convenía que hubiera oposición, poca, representada en el gobierno, ya que solo esto legitimaba sus victorias ante la población, dado que no era un partido único y se aceptaba victorias de otros partidos. Como consecuencia de esta apertura, en 1997, el PRI perdió la mayoría de la Cámara de Diputados, hecho que comenzó a romper con una de las condiciones del Estado monolítico, un gobierno unificado que controla la presidencia, para que el presidente pudiese ejercer sus facultades metaconstitucionales, activando así el sistema de división de poderes. Poco a poco, el llamado partido hegemónico, partido de Estado, partido gobierno, fue cediendo el poder y mostrando en que en México se podía conseguir una democracia electoral, la cual se confirmó cuando Vicente Fox y la coalición de Partido Acción Nacional, Partido Verde Ecologista Mexicano, ganó la elección presidencial de 2000, y aún antes de que fuera formalmente declarada su victoria, el presidente en funciones y el candidato presidencial del PRI, Ernesto Zedillo y Francisco Labastida, respectivamente, reconocieron la victoria del panista. El sexenio de Vicente Fox de 2000 al 2006 fue una demostración de que la división de poderes estaba en funcionamiento, ya que éste mencionaba recurrentemente que era complicado para él avanzar las reformas que prometió en campaña porque no tenía mayoría en el Congreso. Aún en este contexto, se presentaron algunas circunstancias en las que otros actores que no habían tenido un papel tan activo en la actuación del gobierno cobraron fuerza. Un ejemplo de esto lo representa la sociedad civil en la reforma del artículo sexto de la Constitución y la consecuente creación del Instituto Federal de Acceso a la Información.
organismo que garantiza que la ciudadanía puede acceder a toda la información sobre gastos, programas y desempeño de los poderes y organización que maneja dinero público, excepto sindicatos y partidos políticos. Esta reforma fue impulsada desde la sociedad civil, en particular al Grupo Oaxaca, compuesto por académicos y ciudadanos interesados en la transparencia y el acceso a la información, que lograron que el presidente la abanderara junto con los distintos grupos parlamentarios en el Congreso. Otro ejemplo lo dieron los gobernadores, ya que en 2002 fundaron la Confederación Nacional de Gobernadores, CONAGO, que planteaba un frente común al presidente por parte de los ejecutivos estatales, como una manera de presionar al gobierno federal a tomar los gobernadores en cuenta. Un caso paradigmático más de la nueva relación entre poderes se dio cuando el presidente Vicente Fox vetó el presupuesto de egresos de la Federación que había aprobado la Cámara de Diputados. Este desechó las observaciones del presidente y este interpuso una controversia institucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio la razón al presidente y estipuló que sus observaciones al presupuesto aprobado debían ser superadas por el Congreso como un veto común por dos terceras partes de los votos de la sesión. Hay que recordar que presupuesto de ingresos de la Federación lo propone el Poder Ejecutivo. Este le envía a la Cámara de Diputados, que tiene como facultad exclusiva aprobar dicho presupuesto, que estipula los gastos que incurrirán el gobierno el próximo año, por lo que el PEF no era considerado una ley o decreto normal. Y por eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que esclarecer el asunto. Y esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.